Introducción a la administración archivista y su importancia. Tenemos conceptos y objetivos de la administración archivista. ¿Qué es el archivo? Bueno, el archivo viene del término archivo, que deriva etimológicamente del griego archeion, que es el mueble o local donde se guardan las actas públicas para servir de garantía a los ciudadanos. Posterior pasó al latín y se convirtió en archivum. Para otros autores deriva también del griego arche, que es origen, y archaios, que es antiguo. Para la UNESCO, el archivo es el conjunto de documentos, sea cual sea su fecha o naturaleza, elaborados o recibidos por una persona física o jurídica para las necesidades administrativas y más tarde para su valor de información general. También podemos mencionar que es un conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y su soporte material, producidos o recibidos. Estos son conservados por sus creadores o por sus sucesores para sus propias necesidades y transmitidos a las instituciones de archivo competente en razón de su valor archivístico. La institución responsable de la acogida de tratamiento, inventariado, conservación y servicio de los documentos. Son, son archivos también el conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos. Su utilización es para la investigación y la gestión administrativa. Asimismo, se entiende por archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos. También tenemos el fondo de archivo. ¿Qué es el fondo de archivo? Es el conjunto orgánico de documentos generados por cualquier institución pública o privada. Puede ser persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones y que han de dar servicio a los ciudadanos por medio de la custodia e información de sus derechos e intereses, la buena gestión de las instituciones y el fomento de la investigación que ayude al progreso y promueva la cultura. El centro de archivo es el lugar donde custodian, organizan y sirven los documentos de los diferentes fondos de archivo de una o diversas procedencias. También por otro lado tenemos el concepto de archivista. La archivística es la ciencia que estudia los archivos, los principios de conservación y organización y los métodos para su utilización. La ciencia de los archivos no es de los documentos. Como tal, se ocupará de la creación, historia, organización y servicio de los mismos, a la administración y a la historia. Bueno, en definitiva, a la sociedad. Y en esto se diferencia de las ciencias como la paleografía, la diplomática, la historia, mientras ellas estudian el documento en sí mismo y de manera individualizada. La archivística se divide siguiendo a Cruz-Mundet, que comprendía los distintos tratadistas, en archivística o archivonomía,
Esta comprende la construcción e instalación de la conservación y la restauración. Por otro lado tenemos el archiveconomía o archivintendencia. Esta comprende la clasificación, la ordenación y la descripción. También tenemos los servicios y la naturaleza jurídica del archivo. Este es el servicio a los usuarios y los aspectos legales del documento. Y la historia del archivo y de la archivística. Las funciones y responsabilidades del archivista. Se tiene en 7 aspectos importantes, las cuales son la paleografía, la diplomática, la cronología, la historia, el derecho, la tecnología de la información, la lingüística y la xilografía. La importancia de la administración archivística para la transparencia y rendición de cuentas. Se tienen los siguientes puntos. Podemos mencionar que es un derecho fundamental meramente documental. Los archivos son el factor determinante para la toma de decisiones de quien solicita la información. También nos proporciona lograr el ejercicio eficaz de este derecho y se requieren del buen uso y manejo de los archivos. Las evidencias contundentes de qué hacer del trabajo público y en el medio que tiene la sociedad para exigir una rendición de cuentas. También son instrumentos revelantes para la revisión, análisis y verificación del quehacer de las administraciones públicas. El mismo constituyen herramientas para la eficiencia y eficacia de una gestión administrativa. Por otro lado, los sujetos, estos son archivistas, están obligados a preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. La preservación asegura la perdurabilidad de los documentos. Se debe proteger de los daños y peligros. El documento debe estar en constante actualización. La descripción del documento. En este son los expedientes, estudios, actas, resoluciones, oficios, acuerdos, circulares, contratos, convenios, estadísticas. Cualquier registro de esta índole, sin importar su fuente o fecha de elaboración, los documentos podrán estar en medios escritos, impresos, sonoros, visuales, electrónicos, informáticos u holográficos. El soporte del documento o material que registra un hecho o acto con información textual en lenguaje natural o convencional o cualquier otra expresión gráfica, sonora, en imagen o electrónica, producida o recibida por instituciones o personas físicas o jurídicas colectivas, que será conversado como prueba o información. También podemos mencionar que es un conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte que son producidos o recibidos con independencia de la fecha de generación o creación, de tal forma en que se encuentra y del soporte material que tenga. Estas acumulan en un proceso natural por una institución pública o privada o por una persona física o jurídica colectiva en el transcurso de su gestión, para servir como testimonio y fuente de información para los ciudadanos y de investigación científica. Tenemos el vínculo de protección de los datos. Un documento se debe tomar en la protección de datos personales y seguridad de la información los siguientes aspectos.
la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la confiabilidad. Por otro lado, la archivística tomar en cuenta la integridad, la disponibilidad, la confiabilidad, la procedencia y la disponibilidad del documento. Por otro lado, tenemos también el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Un archivo bien elaborado se tiene a un acceso de información y con ello conlleva la rendición de cuentas. Estos son indispensables para el ejercicio del derecho del acceso a la información, ya que fortalecen los mecanismos de transparencia y son un medio de soporte para exigir en una reunión una rendición